En el siguiente video hablamos con el director de la consultora Subán Córdoba, Gustavo Córdoba, que proyectó una paridad para las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires entre la oposición y el oficialismo y también un alto ausentismo para las elecciones nacionales de octubre. Quédate para conocer también qué se espera para las elecciones nacionales de 2027. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Panorama Zafra. Mi nombre es Horacio Vera y estoy aquí con Gustavo Córdoba, que es el director de Suban Córdoba, la consultora que el último domingo publicó su informe de agosto con algunos números que anticipan cómo van a estar las elecciones para octubre. Hola Gustavo. ¿Cómo andamos? Buen día. Buen día. Bueno, me gustaría saber cuál es la tendencia de la intención de voto para las elecciones nacionales. ¿Qué sucede entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, este nuevo partido político del kirchnerismo? ¿Se acerca una Bueno, posibilidad de empate técnico? mira, en principio, desde el domingo que tenemos nominados a los candidatos en la totalidad de las provincias, así que recién vamos a tener un panorama mucho más completo a partir de la semana que viene. No obstante, al medir por espacio político, uno puede encontrar esto que vos señalás, ¿no? Una suerte de empate técnico, una elección muy pareja, a tal punto que nosotros vemos que el gobierno posiblemente no supere el 40% o esté ahí en el límite, lo tenemos ahora en 39%, y al peronismo lo tenemos alrededor de 37 puntos y medio. Lo que estamos viendo es también una notable paridad respecto del voto de primera vuelta del 2023. Fíjate que la izquierda la tenemos prácticamente en el mismo valor, 3,5, 3,1, al espacio de Schiaretti, que ahora es Grito Federal o Provincias Unidas, como quieras, a nosotros nos da 8,5 y Schiaretti sacó 7 puntos en la elección presidencial. El peronismo con Massa obtuvo un 37% y está en ese valor ahora. Lo único que no estaría sumando lo mismo que sacaron en el 2023 son los votos de Bullrich más los votos de Milei, que en conjunto deberían dar un 50% y hoy estamos viendo que no llegan al 40%. Presumo y especulamos, y con algún dato de rigurosidad respecto de la información que tenemos, es que gran parte de esos 10 puntos que no se están manifestando podrían no ser incluidos en términos electorales, es decir, formarían parte de ese lote de personas que el día de la elección no irían a votar. Bien, entonces es más acercado a la idea de que haya una mayor ausencia en las urnas en octubre, más que esos votos vayan a otro partido político. Exactamente, lo cual puede ser que el gobierno pueda recuperarlos para la elección presidencial o no. Vamos a ver, yo creo que el parámetro central es la economía, una economía que está mostrando márgenes muy peligrosos para el gobierno. Yo observo que existe hoy en la actualidad algo que podemos denominar riesgo peluca. eh, Básicamente consiste en entender que comparado el gobierno de Milei con el de Macri, en el mismo tiempo que llevamos de gobierno, Milei tiene el doble de riesgo país de lo que tenía Mauricio Macri, con la diferencia de que Mauricio Macri recurrió a un préstamo del Fondo Monetario después de la elección intermedia y en el caso del gobierno de Milei lo hizo mucho tiempo antes. Entendemos además que las decisiones económicas que toma el gobierno de Milei, sobre todo la forma, el formato, la tonalidad, los matices de estas decisiones, hoy están generando muchísimo, pero muchísimo ruido por la crueldad y la indiferencia del impacto de las medidas, incluso en su propia base de votantes. Tenemos que el 40% del votante Milei está en desacuerdo con estas formas que tiene el gobierno tan particulares, algunas te diría bordeando lo antidemocrático. Entonces, ahí hay un problema que eventualmente el gobierno deberá ver cómo lo resuelve, porque lo que está en el centro de escena, en una elección intermedia, no es si se eligen candidatos a presidente para el 2027, eso está lejos de esta agenda. Lo que se elige ahora es una suerte de plebiscito de la gestión económica del gobierno nacional y el gobierno tiene que tratar de que le aprueben la gestión o tratar de absorber un eventual voto castigo. Hoy te diría que la sociedad argentina está ahí, todavía está expectante, está observando, el gobierno está con evidentes problemas, ¿no? Evidentes problemas financieros, económicos, estructurales,
porque me parece que ha postergado decisiones en función de ganar la elección. El problema es que el gobierno está instalando de manera equivocada, a mi criterio, por eso hablo del riesgo peluca, que si pierde la elección se cae todo el plan económico. Y la verdad, yo me quedo con una frase del economista y político, además, Martín Tetaz. Estuve con él en un programa de televisión el otro día y él decía que si tu plan de estabilización económica depende de un resultado electoral, es un mal plan de estabilización económica. Es así. Y justamente en el informe de agosto que se publicó el domingo, ustedes estudiaron también el reclamo del Hospital Garrahan, qué opinión tenía la gente. Y una de las obsesiones que tiene este gobierno es mantener el superávit fiscal y tratar de vetar todas las leyes que pongan en riesgo eso. Entonces, me gustaría entender qué ustedes observan en el perfil del elector. ¿Cómo está la imagen de un elector que apoya a Milei o un elector que apoya al proyecto kirchnerista? Si eso está en suba o en baja en comparación de entre agosto y los meses anteriores. No, hoy se está generando un gran malestar y un gran mal humor respecto del mileísmo. Incluso el antimileísmo como categoría de análisis político ha superado al antikirchnerismo en términos porcentuales. Esto por segundo mes consecutivo. Esto habla a las claras de que hay un nuevo villano para la sociedad argentina, que es evidentemente el oficialismo nacional, que con sus decisiones está cruzando muchos límites que quizás no deberían haber sido cruzados. Y esto genera expectativas, porque por un lado, perfora por primera vez el 40% de aprobación de gestión. Perfora por primera vez el 40% de lo que es la percepción de cómo va el país. A nosotros la marcha incorrecta nos dio la marcha correcta nos dio apenas un 38,5. Consistente además con datos de otras colegas, de otras encuestadoras colegas, como Marta Reale de Mendoza, que publicó en el diario Los Andes de Mendoza una encuesta nacional con los mismos guarismos. Es decir, no es un fenómeno solamente de una encuestadora. Y eventualmente lo que hay que pensar es que en un régimen de segunda vuelta, este antimileísmo que se está conformando puede producirle al gobierno más de un dolor de cabeza, porque fíjate, tenemos segunda vuelta, sí o sí, salvo que alguien gane con más de 45 puntos, que no es el caso, o que gane por una diferencia de, sacando 40 o más, una diferencia de 10 respecto al segundo, que tampoco es el caso. Con lo cual, el gobierno Milei tendría, con los números de hoy, enormes dificultades para plantearse un triunfo en el 2027. Así que vaya que es interesante e importante esta coyuntura, que a lo mejor no tiene tanto impacto para la elección de octubre de este año, pero sí para el 2027. Ujú. Sí, sí, podríamos decir que todavía no está consolidado un voto bronca, pero la gente prefiere no ir a votar ante que votar en contra, porque no hay tampoco una oposición consolidada que te ofrezca un mejor proyecto Yo te al que... diría, Mm, con algo de razón, mucho antes, el voto bronca era la sumatoria del voto blanco y el impugnado. Hoy el mm. voto bronca es directamente el ausentismo electoral. Exacto. Sí, sí, sí. Y para ir finalizando, me gustaría saber qué proyectan también para las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que van a ser en pocas semanas. Mira, es una elección rara porque en principio no es una sola elección, sino que son 8, porque son 8 secciones electorales, cada una de ellas tiene una particularidad, candidaturas distintas, agendas distintas, liderazgos distintos. Entonces hay que considerar individualmente. Las más relevantes son la primera y la tercera, que allí sí se define, te diría, por el volumen. Cada una de ellas tiene 5 millones de habitantes, o sea que date una idea de la relevancia. Ninguna provincia argentina tiene tanta población como cada una de estas secciones electorales. En la tercera vemos que el gobierno ha elegido un mal candidato, el comisario, no me acuerdo el nombre, Bondarenko creo que es, no tiene perfil electoral potable, es un perfil demasiado rígido, demasiado duro. Quizás los armadores de La Libertad Avanza, yo te diría, han pasado por alto la idea de chequear la imagen de la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Histórica. Eso como una primera medida. El peronismo va a ganar muy bien la tercera. Y la cuestión entonces ahí se proyecta en la primera sección electoral, en donde la dupla Catopodis-Malena Galmarini está tratando de empatarle o de ganarle la elección al alcalde de 3 de febrero,
que es el candidato libertario en este momento, ¿no? Ahí tenemos una situación de un empate con una muy pequeña ventaja a favor de los libertarios, con lo cual no alcanzaría a descontarle la diferencia que le haría el peronismo en la tercera. Con lo cual vemos un escenario hoy con mucha paridad provincial, pero con una mínima ventaja a favor del peronismo. Así que imagínate los mercados el día después, el día 8 de septiembre, el análisis que pueden llegar a hacer, ¿no? El gobierno hace un mes atrás, antes de elegir candidaturas, definía que iban a arrasar en la provincia de Buenos Aires, que iban a pintar el país de violeta, que le iban a poner el último clavo en el cajón del kirchnerismo, y me parece que esas declaraciones grandilocuentes no tenían el respaldo en los datos que estamos viendo en este momento, ¿no? Exactamente, sí. Vamos a estar atentos también a lo que expresa el mercado, que está operando con mucha volatilidad a partir de las medidas, pero también mirando cuál va a ser el final de este calendario electoral y cómo se va a componer el Congreso a partir del 10 de diciembre. Y también vamos a estar atentos a los próximos reportes que publiquen desde la consultora para ir comunicando a nuestros clientes. Gustavo, muchas gracias por su tiempo. No, al contrario, que tengas un gran día. Gracias igualmente.